Este año se cumplen 47 años de la muerte de una niña de 5 años que fue asesinada y violada. El abogado que llevó el caso Toti nos cuenta sobre los días en que el fusilar a los asesinos era una orden sin marcha atrás. La pequeña Rosa Elena Ordóñez jugaba frente a su casa en la zona 5 cuando su pureza fue manchada por un hombre que la tomó de la mano y se la llevó. Sus padres, Elida y Abraham Ordóñez, la llamaban cariñosamente Toti, un nombre que aún retumba en el corazón de los capitalinos como símbolo de terrible tragedia. La habían secuestrado, pues, y pedían un rescate en aquel tiempo de 1000 quetzales. Los padres no pudieron pagar esa cantidad y los hechores pues abusaron de ella y la mataron. Entonces prácticamente se tipificó ahí lo que se llama un delito de asesinato con menosprecio a la edad y al sexo de la víctima. En ese tiempo se condenaba a ese tipo de delitos con pena de muerte. El 22 de febrero del mismo año, en un cerro de la zona 16, el cadáver de Toti fue encontrado. Estaba semienterrado en un agujero de 2 metros de diámetro y 60 centímetros de profundidad. Estaba boca arriba y le faltaba un ojo. Una macabra escena donde fueron cometidas las múltiples violaciones que sufrió antes de morir. Según las investigaciones, sus asesinos fueron Julio Rafael Roldán Godínez, René Ixcajó Revolorio y Emilio Enríquez Ramírez Gaitán, quien era su padrino. Se decía que el padrino era quien la había sacado. Eso no quedó probado en autos, de manera que el padrino obviamente pues quedó libre. De 3 que eran los encausados, estaba el padrino, estaba Julio René Ixcajó Revolorio, que fue fusilado, y mi defendido Julio Rafael Roldán Godínez, que también fue fusilado. Antes de morir, Godínez escribió una carta al abogado Luis Barrera, un escrito que todavía conserva en buen estado dentro de un sobre papel manila. La carta hay que verla desde diferentes ángulos. Una, desde el ángulo propiamente del que ya está sabido de que en pocos minutos o en pocas horas pues, llega a su destino final. Pero también tiene un aspecto de tipo sociológico, inclusive hasta de tipo político, porque en esa carta se vierten conceptos, podríamos decir, de alta valoración sociológica, dado la cultura de ellos, puesto que habla, incluso denota un resentimiento contra la sociedad y sus autoridades. Viva Cristo Rey, arriba las FARC, fueron las últimas palabras de Roldán Godínez, que fue fusilado junto a Ixcajó Revolorio el 7 de septiembre de 1971 en el Centro Penal de Pavón. Silencio. Este año se conmemoran 47 años de la muerte de Toti, quien cuyo homicidio no quedó impune como otros casos que con el paso del tiempo quedan en el olvido. El llamado robo millonario en el aeropuerto La Aurora se produjo sin un solo disparo y en cuestión de minutos. En el año 2006, 3 hombres armados se llevaron más de 8 millones de dólares. Demos un giro al pasado reciente de la historia de la delincuencia nacional, sin olvidar que el ex militar Francisco Estuardo Arana Barrera, quien cumplía una condena por dirigir este robo, fue encontrado muerto en su celda en febrero del 2016. El Ministerio Público se encuentra analizando los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto La Aurora para determinar si existen pruebas del robo del siglo. Era un día normal y el almanaque marcaba el 7 de septiembre de 2006. En el aeropuerto La Aurora la jornada empezaba sin problemas, hasta que un grupo de ladrones bien sincronizados realizó lo que se conocería en los anales criminales como el robo más grande de la historia del país.
Sin un solo disparo en menos de 10 minutos, 3 hombres armados se llevaron 8.6 millones de dólares en efectivo. Era un dinero que la empresa Wackenhut trasladaría a la Reserva Federal de Estados Unidos y que pasó a manos de esa banda. El ahora magistrado Walter Villatoro, quien en ese entonces era el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, llevó el caso del robo del siglo. Ellos llegaron tipo 6 de la mañana al aeropuerto. El hecho fue exactamente a las 7:20. Obviamente en ese lapso que ellos entraron, etcétera, algunas personas también que habían trabajado ahí se pusieron gafetes como del aeropuerto y uniformes parecidos a los que utilizan ahí, normalmente un chaleco anaranjado, etcétera. Entonces entraron al aeropuerto. Unos por el pick-up entró por esa puerta donde entraba y salía el camión de la basura. Los dólares pertenecían a 10 bancos del Sistema Nacional y eran transportados en un carretón de aeronáutica civil hacia un avión que los llevaría a Estados Unidos. En ese lapso que el tractorcito lleva los 22 bolsas que eran 11 millones de dólares y pico, es cuando intercepta el pick-up, un pick-up gris polarizado, doble cabina, intercepta, se bajan con armas, los amenazan, se los llevan, los dejan amarrados, pasan los bultos al pick-up de ellos y salen por la misma puerta. En la huida, los 3 delincuentes dejaron tirados en la pista del aeropuerto 5 sacos con dólares. A las 7:35 de la mañana, el cajero de Wackenhut logra tomar su intercomunicador y da la voz de alarma a las autoridades. Los cómplices del robo esperaban a los 3 asaltantes en la quinta calle de la zona 13 para llevarse los 8.6 millones de dólares. Era una lotería por lo fácil que resultó el robo, que más tarde se convirtió en su propio infierno, pues al poco tiempo los investigadores empezaron a dar con los responsables. Nosotros tuvimos 6 personas directamente. El señor Germán Estuardo Santos, único apellido, el señor Ernesto Enrique Cordón de la Fuente, el señor Pablo José Reyes Robles, el señor Miguel Arturo Alvisures Pineda, Eddie Giovanni Morales, que tenía varios nombres, y el señor Pedro Alberto Folgar García. Este último, curiosamente, era... parece ser que era suegro de un militar que apellido Barrera, que había sido el actor intelectual, que nosotros ya no lo conocimos porque él fue capturado mucho después. El ex capitán del ejército Francisco Arana Barrera fue capturado el 10 de junio de 2009. Se le condenó a 15 años de prisión por robo agravado. A su esposa Ingrid Folgar, cómplice de la fechoría que tenía $1 millón al ser capturada, se le sentenció a 17 años de prisión. Encontraron en esa casa de la señorita Folgar un pick-up cuyo propietario era el señor Arana Barrera, y dentro del pick-up había dinero justamente con precintos de los bancos que habían enviado los dólares para Estados Unidos. Entonces esa fue la vinculación que se dio. Todos los implicados en el robo millonario fueron capturados y recibieron penas de 3 a 17 años de cárcel. Del dinero robado solo se rescataron $4 millones y del resto hasta el día de hoy nada se sabe. Algunos miembros de esta banda están en libertad y los cabecillas siguen en prisión acusados de robo agravado, falsificación de documentos, encubrimiento propio por ser los autores del asalto millonario en el aeropuerto La Aurora. Gracias por su compañía. Este A Fondo especial fue para recordar historias y hechos que nos han marcado como sociedad. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.